26 de mayo de 1946. Fallecimiento de una tía de Bhagavan. Cuando llegó el correo, Bhagavan leyó una postal y dijo: Pichumani Aiyar de Madurai nos dice que Meenakshi ha muerto. Esta mañana o ayer me acordé de ella y ahora recibo esta noticia. El amor a los animales. G.V. Subramanya leyó en voz alta 2 estrofas que había compuesto con motivo de su última visita y cuyo resumen puede ser el siguiente. ¿Cómo podemos permanecer insensibles al ver tu amor por toda clase de animales, ardillas, pavos reales, perros, vacas y monos? Nuestros dolores se disuelven al verlo. Toda clase de pájaros y bestias se acercan a tu lado, recibiendo tu mirada y tu caricia, y de este modo consiguen la salvación. Concede lo mismo al animal humano y sálvalo. Por la tarde vino Ramaswami Aiyar de Manamadura, un pariente de Bhagavan. Se sentó en la sala y Bhagavan le dijo: ¿Conocías a Meenakshi? Pichu me ha comunicado por escrito su fallecimiento esta mañana. Esta misma mañana o ayer estuve pensando en ella, pues era mi última tía paterna todavía con vida, y ahora también ha muerto. Un sueño de Bhagavan. Un poco más tarde Bhagavan le dijo: en cierta ocasión, cuando tu esposa estaba enferma, soñé que iba a su lado y me sentaba a su cabecera y la tocaba. Ella abrió los ojos y me dijo: ¿quién me ha tocado? Y cuando vio que era yo, dijo: ¿eres tú? Puedes hacerlo. No sé si ella tuvo también este sueño. G.V. Subramanya comentó: pregunté acerca de esto y supe que Mr. Ranga Aiyar tuvo el mismo sueño y vio a Bhagavan que se sentaba al lado de su cama y la tocaba. Una rara actitud de Bhagavan. A propósito de esto mismo, G.V. Subramanya añadió: estuve presente en cierta ocasión en que la tía de Bhagavan vino aquí, la que lo alimentaba antes de venir a Tiruvannamalai. Se mostraba muy amable con aquella mujer y no pude saber por qué le mostraba tanta deferencia mientras que se había portado muy duramente con su propia madre. ¿Acaso quería librarla de su sentimiento natural de que Bhagavan era hijo suyo? Bhagavan quedó en silencio y yo comenté que debió comportarse de ese modo para que ella viera en él a un ñani y no a su hijo. Aunque no respondió nada en absoluto de su actitud, inferimos que esta suposición era correcta. Después de unos instantes, Bhagavan dijo: yo solía decirle cosas muy duras, y entonces ella gritaba, y yo le decía: grita lo que quieras, cuanto más grites, más me alegro. 27 de mayo de 1946. Inmovilidad de Bhagavan. La sobrina de Nagamma, una niña de 9 años, quería saber por qué Bhagavan no había salido nunca de Tiruvannamalai y no iba a visitar a sus devotos. Formuló esta pregunta a través de G.V.S., pero Bhagavan guardó silencio. A pesar de ello, la niña seguía importunando a G.V. Subramanya, reclamando una contestación. Finalmente Bhagavan dijo: has venido aquí porque quieres verme, y como yo estoy siempre aquí, has podido verme. Si me trasladara de un sitio a otro, quizás no me habrías encontrado. Mucha gente viene aquí, y si estuviera ausente, tendrían que marcharse defraudados. Además, aunque me moviera de aquí para allá, ¿cómo sabes que iría a tu casa? Si hay tanta gente en Tiruvannamalai y en otras ciudades que me invitan a sus casas. Si aceptara ir a tu casa, tendría que aceptar ir a casa de los demás y nunca podría visitarles a todos. Por otro lado, toda esta gente que ahora ves aquí,
querría desplazarse conmigo, incluso aquí mismo. No puedo ir a ningún sitio sin que me siga una multitud, como cuando vivía en Skandashraman. Luego añadió jocosamente: estoy condenado a estar aquí. Esta es mi cárcel. 28 de mayo de 1946. Anécdotas infantiles de Bhagavan. Por la tarde Mr. Ranga Iyer volvió a cantar casi todo el libro Ramanamritam, compuesto por su hijo sobre el tema del matrimonio de Bhagavan con Jnana, el conocimiento supremo. Bhagavan lo escuchó muy complacido. Una de las canciones se refería a un incidente que ocurrió cuando tenía 5 o 6 años, cuando, por algo que había hecho, su padre le reprendió diciéndole: «Toma su vestido y llévaselo». Pregunté a Bhagavan sobre este suceso y le induje a hablar de aquellos primeros años y de la fotografía que se hizo su padre junto a otras personas en el recinto del hospital y otra que le hicieron al propio Bhagavan con su tío. Dijo que Ranga Iyer conservaba una copia de la primera, que luego se la dio y la pusieron en el comedor, pero la otra fotografía, la de Bhagavan con su tío, se había perdido totalmente. Algo después, cuando Bhagavan iba a salir a pasear, la sobrina de Nagamma se puso en su camino y Bhagavan dijo riendo: «Si quieres cogerme tendrás que atarme y subirme en un carro. Esa es la única forma». 29 de mayo de 1946. 6 preguntas del Kaivalya Navanita sobre el sí mismo. Pose. Si las Upanishads dicen que todo es Brahman, ¿cómo podemos decir nosotros con Shankara que este mundo es ilusorio? Mithya. Bhagavan. Shankara también dice que este mundo es Brahman o el sí mismo. Lo que él niega es que se pueda imaginar que el sí mismo está limitado por los nombres y las formas que constituyen el mundo. Él solo dice que el mundo no existe separado de Brahman. Brahman o el sí mismo es como la pantalla y el mundo es como la película que se proyecta sobre ella. Tú solo puedes ver la película si hay una pantalla. Cuando el espectador mismo se convierte en pantalla, lo único que hay es el sí mismo. El Kaivalya Navanita formula y responde 6 preguntas sobre Maya muy instructivas e interesantes. La primera pregunta es: ¿qué es Maya? Y la respuesta dice: es indescriptible, anirvachaniya. La segunda es: ¿a quién le sobreviene esta Maya? La respuesta dice: a la mente o al ego, que se siente una entidad individual y separada y piensa: yo hago esto o esto es mío. La tercera pregunta dice: ¿de dónde viene ese ego y cómo se produce? La respuesta es: nadie puede decirlo. La cuarta pregunta es: ¿cómo surge ese ego? La respuesta: a causa de la ausencia de vichara, al dejar de preguntar ¿quién soy yo? La quinta pregunta dice: si el sí mismo y Maya existen simultáneamente, ¿no invalida esto la teoría Advaita, puesto que hay 2 realidades y no una? La respuesta dice: no necesariamente, pues Maya depende del sí mismo, como la película depende de la pantalla. La película no es real en el mismo sentido que la pantalla es real. La sexta pregunta expone: si el sí mismo y Maya son uno, ¿no se podría argumentar que el sí mismo tiene la naturaleza de Maya? Es decir, que es tan ilusorio como ella. La respuesta dice: no,
Él sí mismo es capaz de producir ilusión sin sufrir esa ilusión. Un mago puede producir para entretenernos una ilusión de personas, animales o cosas, y vemos todo eso con la misma claridad con que le vemos a él. Pero después del acto, lo único que queda es el mago y las visiones que ha creado han desaparecido por completo. El mago no es parte de la ilusión. 30 de mayo de 1946. Sobre el huevo dorado o Hiranyagarbha. Bose ha vuelto a insistir sobre el tema de Maya, preguntando a Bhagavan: ¿qué es Hiranyagarbha, el huevo dorado que se considera el principio de la creación de Brahma? Bhagavan: Hiranyagarbha es otro nombre del Sukshma Sarira, cuerpo sutil, o Ishvara, Señor Supremo. Los libros suelen dar el siguiente ejemplo para ilustrar la creación. Él sí mismo es como el lienzo de un cuadro. Primero se le aplica una pasta sobre la superficie para cerrar los pequeños poros que existen en el tejido. Esta pasta se compara en la creación al Antaryami, el Señor que nos controla desde el interior. Después el artista dibuja un contorno sobre el lienzo y eso puede compararse en la creación con el Sukshma Sarira, por ejemplo, la luz y el sonido, Nada y Bindu, a partir de los cuales brotan todas las cosas. Después el artista pinta su cuadro con colores y formas diversas, en aquel marco o límite, y esto puede compararse a las formas primordiales que constituyen el mundo. Por la tarde, T.P. Ramachandra Iyer comentó: Chadwick tiene una foto de Bhagavan que parece un esqueleto. No he visto nada igual. Yo le dije: debe haber sido tomada cuando Bhagavan dejó deliberadamente de alimentarse. Bhagavan dijo: sí, cuando estuve en Skandasraman, durante algún tiempo solía tomar una comida al día a eso de las 11 de la mañana y nada más. Me quedé muy delgado. La dicha de la mendicidad. A propósito de esto, G.V. Subramanya le preguntó sobre sus primeros tiempos y le dijo si nunca había aceptado limosnas. Bhagavan contó que fue el padre de T.P. Iyer el primero que le condujo a la fuerza a su casa para alimentarlo, y que la primera vez que pidió alimento por sí mismo fue en casa de la mujer de Chinna Gurukal. Luego pedía habitualmente por todas las calles del pueblo y comentó: no podéis concebir la tremenda dignidad que sentía mientras pedía el alimento. El primer día, cuando se lo pedía a la mujer de Gurukal, me sentía avergonzado a causa de la educación que había recibido, pero luego perdí por completo aquella sensación vergonzosa. Me sentía como un rey, o más que un rey. A veces me daban desperdicios muy duros y me los comía en medio de la calle sin sal ni otros condimentos, o delante de grandes pandits o de hombres importantes que venían a postrarse ante mí en el ashraman. Después me limpiaba las manos en la cabeza y me encontraba completamente feliz y en un estado de ánimo en el que los emperadores no eran nada a mi lado. No podéis imaginarlo. La dicha de este camino es la razón por la que se cuentan historias de reyes que han abandonado sus tronos y lo han seguido. Una historia del Yoga Vashista. Para ilustrar lo que nos decía Bhagavan, nos contó una historia de un rey que renunció a su trono y se puso a pedir limosna. Primero fuera de su estado, luego en su propio estado, y en la misma capital del reino, y finalmente a las puertas del palacio real que había abandonado, y así consiguió liberarse de su sentimiento del ego. Después de algún tiempo, se encontraba en otro reino en su condición de asceta y fue elegido como rey de aquel lugar, lo que aceptó porque entonces había perdido totalmente su sentido del ego
y podía actuar en cualquier sitio como un mero espectador, y las preocupaciones del reinado no le causaban ninguna molestia. Cuando se enteraron de ello en su reino original, le pidieron que los gobernara y aceptó, porque aunque gobernara muchos reinos, comprendía perfectamente que él no era el hacedor de esas acciones, sino un mero instrumento en manos de Dios. Bhagavan no pudo terminar la historia porque cuando estaba haciéndolo, Mr. Ranga Iyer comenzó a cantar y él interrumpió la narración y dijo a modo de explicación: «Se va esta misma noche y quiere terminar todas las canciones antes de partir». Otro día le pregunté por el resto de aquella historia. 31 de mayo de 1946. Sobre un muchacho muerto. Esta mañana ha llegado Mr. Phillips, un inglés que fue misionero y ahora es profesor, y ha vivido cerca de 20 años en Hyderabad. Ha dicho: «Perdí a mi hijo en la guerra. ¿Cuál es el camino de su salvación?». Bhagavan guardó silencio durante un rato y luego contestó: «Tu preocupación solo se debe a tu pensamiento. La angustia es una creación de la mente. Tu verdadera naturaleza es la paz. La paz no tiene que ser alcanzada, es nuestra propia naturaleza. Para encontrar consuelo puedes pensar: Dios me lo dio y Dios me lo ha quitado». Él sabe bien lo que hace, pero el verdadero remedio es investigar tu verdadera naturaleza. Sientes dolor porque sientes que tu hijo no existe. Si supieras que existe, no sufrirías. Eso significa que la fuente de tu sufrimiento es mental y no real. En algunos libros se cuenta la historia de dos muchachos que fueron de peregrinación y a los pocos días llegó la noticia de que uno de ellos había muerto. Pero el nombre del muerto llegó equivocado y en consecuencia la madre que había perdido verdaderamente al hijo estaba tan dichosa como siempre, y la que todavía tenía a su hijo estalló en lamentos y un dolor sin límite. Por tanto, lo que causa el dolor no es ningún objeto o circunstancia real, sino solamente nuestro pensamiento de que ha ocurrido así. Tu hijo vino del sí mismo y fue absorbido de nuevo en el sí mismo. Antes de que naciera, ¿qué era con independencia del sí mismo? En realidad, solo es el sí mismo. En el sueño profundo, el pensamiento de yo o niño o muerte no aparecen para nada en ti, y sin embargo, tú eres la misma persona que existe en ese sueño. Si te preguntas de ese modo y descubres tu naturaleza real, conocerás también la naturaleza real de tu hijo. Él existe siempre. Lo único que ocurre es que tú piensas que lo has perdido. Has creado un hijo en tu mente y crees que lo has perdido, pero él existe siempre en el sí mismo. La vida después de la muerte. K.M. Jibrajani. ¿Cómo es la vida después de la muerte? Bhagavan. Descubre primero qué es la vida aquí y ahora. ¿Por qué te preocupas de la vida después de la muerte? Si comprendes lo que pasa ahora, conocerás todas las cosas. El pesado sueño de Bhagavan. Por la tarde Bhagavan vio en la sala a un pariente suyo, un muchacho llamado Sesha Iyer, y le dijo: «Al verte he recordado algo que ocurrió en Dindigul cuando era un muchacho. Tu tío Periappa Sehayar vivía entonces en esa ciudad. Celebraban alguna fiesta en la casa y todos fueron a ella y luego al templo. Me quedé solo en casa. Estaba sentado en una habitación leyendo, pero después de un rato cerré la puerta y las ventanas de la casa y me quedé dormido.
Cuando la gente volvió del templo, por más que golpearon las puertas y las ventanas, no fueron capaces de despertarme. Finalmente se las arreglaron para abrir una puerta con una llave de la casa de al lado e intentaron despertarme dándome golpes. Todos los chicos se pusieron a darme golpes con gran regocijo, y tu propio tío hacía lo mismo, pero no lo consiguieron. No me enteré de nada hasta que me lo dijeron al día siguiente. Le pregunté, ¿cuántos años tenía entonces Bhagavan? Bhagavan dijo, 11 o 12. En Madurai me sucedía lo mismo. Los muchachos no se atrevían a tocarme cuando estaba despierto, pero cuando tenían algo contra mí, esperaban a que me durmiera y me transportaban donde querían y me golpeaban lo que les daba la gana. Después me volvían a traer a la cama y no me daba cuenta de nada hasta que me lo contaban al día siguiente. Le dije, parece que por aquellos tiempos el sueño de Bhagavan no era un sueño ordinario, sino un estado parecido al samadhi. Bhagavan, no sé qué era, pero sucedía así. Alguno que ha escrito sobre mi vida lo ha calificado de sonambulismo. Dije, no creo que eso pueda llamarse sonambulismo, pues eso es caminar dormido. Es más bien un estado de absorción en el ser o samadhi. La conveniencia de yapa y puya. Más tarde Bose preguntó, ¿es conveniente hacer yapa, repeticiones del nombre de Dios, y puya, actos rituales de culto a una divinidad? Y cosas por el estilo, si sabemos que lo que hay que hacer es la investigación del sí mismo. Bhagavan, todo es bueno. Esas cosas nos conducen unas a otras. Yapa es nuestra verdadera naturaleza. Cuando realizamos el sí mismo, el yapa se produce espontáneamente sin esfuerzo. Lo que en un estado es solo un medio, en otro es la meta. Cuando se consigue el yapa sin esfuerzo alguno, eso es la realización. Bose, ¿por qué considera Bhagavan a Arunachala como el padre? Bhagavan no contestó y sonrió levemente. Bose, ¿quizás para provecho de los demás? Bhagavan, mientras subsista el sentimiento del yo, debe haber una fuente de la que creemos que brota. 1 de junio de 1946. El Samadhi de Bhagavan. Cuando Bhagavan volvió de su paseo matutino, a eso de las 7:45, el asistente Shivananda se ofreció para darle un masaje en las piernas. Bhagavan lo rechazó diciendo, «Si te digo que sí, se están mucho tiempo dándome masaje. Esta mañana, en el Parayana, también se lo negué. Están masajeándome todo el tiempo que dura el Parayana. Algunas veces ni siquiera siento su masaje». G.V. Subramanya. Bhagavan me dijo una vez que solo es consciente del comienzo del Parayana y no se da cuenta de nada más hasta que finalizan los cantos védicos. Bhagavan. Sí, a menudo ocurre que oigo el comienzo del canto y luego escucho el final. Entretanto me encuentro absorbido de tal modo que pierdo la noción del tiempo y a veces me sorprendo de que todos los cantos hayan concluido tan pronto. Del mismo modo, esta gente me da masajes y yo no soy consciente de ello. Por eso no les dejo. Diciendo esto, Bhagavan cogió el linimento y comenzó a frotarse él mismo las rodillas. El trabajo diario y el sí mismo. Por la tarde, en respuesta a una pregunta de Mr. H. Khanna de Kanpur, dijo: ¿por qué tus ocupaciones o deberes de la vida interfieren en tu esfuerzo espiritual? También hay diferencia, por ejemplo, entre tu trabajo de la casa y el de la oficina. En la oficina te sientes despegado y cuando cumples tu trabajo no te preocupas de otra cosa
y no tienes en cuenta la ganancia o pérdida de la empresa. En cambio, los trabajos de tu casa los realizas con apego y estás todo el tiempo angustiado por si te salen bien o mal, por ti y por tu familia. Pues las actividades de la vida también pueden ser realizadas con desapego, considerando que solo el sí mismo es real. Es erróneo suponer que si uno permanece atento al sí mismo, no cumplirá adecuadamente los deberes de la vida corriente. Es el mismo caso que un actor. Se viste, actúa y siente el papel que está representando, pero sabe perfectamente que en la vida real no es ese personaje, sino otro muy diferente. Del mismo modo, ¿por qué te preocupas de la consciencia del cuerpo o del sentimiento «yo soy el cuerpo» si sabes que no eres ese cuerpo, sino el sí mismo? Nada de lo que haga el cuerpo debe alejarte de tu permanencia en el sí mismo. Tal permanencia no debe ser afectada por los deberes que el cuerpo tiene que cumplir en la vida. Igual que el actor, que es consciente de su naturaleza real, no deja que eso le afecte en la representación de su papel sobre el escenario. Pregunta si eres capaz de decirte a ti mismo: no soy este cuerpo, sino el sí mismo. Cuando te sientas inclinado a identificarle con el cuerpo, como sucede a menudo a causa de tus viejos vasanas, puede resultarte de gran ayuda recordar que no eres el cuerpo, sino el sí mismo. Pero no debes convertir este recuerdo en la simple repetición de un mantra, sino que, por una investigación adecuada del sí mismo interno, el concepto «yo soy un cuerpo» se irá desvaneciendo gradualmente y con el tiempo la creencia de que eres realmente el sí mismo se convertirá para ti en algo real e inquebrantable. K.M. Jibrajani. Al comenzar esta práctica, no puede ser de gran ayuda buscar la soledad y prescindir de los trabajos de la vida cotidiana. Bhagavan. La renunciación es siempre mental y no consiste en alejarse a los bosques o a un lugar solitario ni en abandonar los propios deberes. Lo principal es conseguir que la mente no se proyecte hacia afuera, sino hacia el interior. No depende realmente del hombre ir a un sitio o a otro, o abandonar su trabajo o cumplirlo. Eso solo depende del destino. Todas las acciones que el cuerpo debe hacer están determinadas desde el principio de su existencia. No depende de ti aceptarlas o rechazarlas. La única libertad que tienes es mirar en tu interior y renunciar allí a las propias acciones. K.M. Jibrajani. ¿Pero no puede resultar una ayuda para el principiante? Como si fuera una especie de protección en torno a un árbol joven. Por ejemplo, ¿no dicen los libros que es útil hacer peregrinaciones a los lugares sagrados o buscar la compañía de los sabios, satsanga? Bhagavan. ¿Quién dice que esto no es útil? Pero esas cosas no dependen de ti, y sin embargo volver tu mente hacia el interior sí depende de ti. Mucha gente quiere hacer esas peregrinaciones o busca ese satsanga que dices, pero no todos lo consiguen. K.M. Jibrajani. ¿Por qué solo se nos permite volver nuestra mente hacia el interior y no hacer las otras cosas? En ese momento dije: nadie puede saberlo. Ese es el plan divino. Bhagavan. Si quieres atender a lo fundamental, debes preguntarte quién eres y descubrir quién es el que es libre o condicionado. ¿Quién eres y por qué posees ese cuerpo que tiene tantas limitaciones?